¿Qué se estará preguntando Aurorita? Aurorita, muchos temas. Pero le preocupa a usted, como siempre, la paz. Y don Juan Camilo reapareció, alias Iván Márquez, y otra vez a negociar con el gobierno. Parece como un déjà vu, se repite nuestra historia. Esta película ya la vivimos. Aparece y reaparece alias Iván Márquez, el cabecilla de la segunda Marquetalia, para anunciar junto al comisionado de paz Oti Patiño el inicio de las negociaciones en Caracas, Venezuela. Este grupo armado ilegal que le dijo no a la paz y que está conformado por disidentes de varios frentes de las antiguas FARC y de la extinta guerrilla, todavía demuestra distintos intereses. Stephanie Valencia. Este es el tercer proceso de paz de la Casa de Nariño con grupos armados desde que llegó el presidente Gustavo Petro. Diálogos con el Estado Mayor Central, con disidencias de las disidencias, el ELN con otros subgrupos y ahora la segunda Marquetalia conformada por disidentes de frentes de las antiguas FARC que le dijeron no a la paz en La Habana y que tienen diferentes intereses. Esto dijo Elizabeth Dixon, analista de Crisis Group. Unos intereses económicos tal vez están distintos a los intereses de Iván Márquez, una persona que posiblemente busca más una salida personal y político por su propia situación. En espera de que este acuerdo no resulte en más expectativas que realidades, firmaron un documento con varios puntos de la agenda que Armando Noboa, jefe negociador designado por el gobierno para los diálogos con este grupo, mencionó. Medidas de desescalonamiento del conflicto, que no es ese bilateral de fuegos. Se habla de la posibilidad de que se trabaje mancomunadamente para que el Estado pueda hacer presencia en los territorios. Dijo Noboa que uno de los problemas más complejos que tiene esta mesa es que intentarán dialogar con varios desertores de la paz, partiendo de su principal cabecilla Iván Márquez, quien, recordemos, dijo que hubo un entrampamiento para señalarlos de narcotraficantes. Laura Bonilla, investigadora de Pares. Su incumplimiento es su salida, porque no se demostró que efectivamente ni él ni Santrich estuvieran envueltos en temas de narcotráfico. O sea, se demuestra jurídicamente que en ese entrampamiento hubo perfidia. Tú estarías viciando el comportamiento de ese actor dentro del proceso. O sea, si el Estado hace trampa, por ponerlo, digamos, en esos términos, a los televidentes, pues efectivamente eso sería como una especie de matizante de la situación específica de Iván Márquez. En medio de grandes problemas de confianza entre las partes, pues el próximo 24 de junio en Venezuela se sentarán a dialogar en una primera ronda de 5 días para comenzar a fijar las líneas rojas de un posible acuerdo. Y en el marco de esas líneas rojas que se fijan ya en este arranque de negociaciones con la segunda Marquetalia, Mateo Piñeros, el gobierno Petro acepta la versión de un entrampamiento a la guerrilla. Son dos puntos, Juan Camilo, que son bastante polémicos y que se firmaron en un documento de 3 páginas el día de ayer entre Oti Patiño e Iván Márquez. El primero de ellos pues hace referencia a el supuesto entrampamiento que tuvo la segunda Marquetalia, y lo que dice este comunicado es que se ha acordado que la segunda Marquetalia va a explicar en la mesa las razones para su alzamiento armado, y dice entre comillas, entre ellas el incumplimiento y el entrampamiento del acuerdo de paz del año 2016. Este es el tema y la nueva papa caliente de la paz total. Pues sí, porque el señor no estuvo, se salió, volvió. Aurorita. Jorge, ¿me permite preguntarle al doctor Pedro Viveros? Claro. Entonces, Iván Márquez merece una, digamos, segunda oportunidad para negociar un acuerdo de paz. Pues no, yo no creo, Aurorita. Ahí la persona que estaban entrevistando utilizó una palabra que, entre otras cosas, es muy utilizada por los grupos que firmaron la paz y que anteriormente eran grupos guerrilleros y alzados en armas y que firmaron la paz. Esa palabra perfidia, que es quebrantamiento a la fe de vida, o sea, una traición. Y por más de hablar de todo lo que ha dicho el ex canciller Leiva, que fue a la ONU y defendió lo que ocurrió con el señor Iván Márquez cuando lo encontraron en lo que lo encontraron, y por más de que argumenten eso, para mí, como una persona que apoyó los acuerdos de paz con las FARC, el señor Iván Márquez traicionó y hubo perfidia.
Y cuando una persona hace eso, yo recuerdo las frases que levantaban los grupos al margen de la ley, sobre todo las FARC, siempre reclamaban esa frase, esa palabra, siempre decían que el Estado no podía cometer ese quebrantamiento a la fe y que tenía que cumplir lo firmado. Y yo creo que el señor Iván Márquez incumplió. Pero no solamente eso, mire que le voy a leer, yo me puse a leer lo que acordaron supuestamente para reunirse en Caracas, y en el punto 2 de esa firma, me permito leerle a Aurorita lo que dicen. Las partes coinciden en que se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano. Si eso es así, y los señores están hablando de un acuerdo político nacional, el señor Iván Márquez, cuando firmó los acuerdos con el Estado colombiano, ¿qué fue lo que hizo entonces? Y ahora, ¿por qué quiere darnos a entender a nosotros de que va a haber una movilización social para ahora sí hacer un acuerdo político y de esa manera llamar al pueblo soberano? Yo creo, Aurorita, que con el señor Iván Márquez no puede, en mi opinión, haber un tratamiento diferente a una persona que traicionó. Y vuelvo y le repito esa palabra que utilizaban mucho las FARC, que hubo perfidia en este señor en cuanto a los acuerdos que firmó con el Estado colombiano. Ahí está, Aurorita. Gracias. ¿Y el doctor Don Álvaro cree que Iván Márquez merece una segunda oportunidad para negociar el acuerdo de paz? Pues sería buenísimo decir no, pero eso no resuelve nada porque la violencia sigue y se está negociando no por deporte, sino porque tenemos una situación de violencia muy delicada en el país. El problema es que obviamente es muy desalentador para el país volver a negociar con este señor que durante 5 años fue el jefe de la negociación de parte de las FARC. Se aguantó esa negociación larguísima, este señor fue dificilísimo, se logró superar, se llegó a acuerdos, tenía dispuesto un cupo en el Senado y ahora estamos otra vez en la misma situación. Entonces claro que es muy desalentador y claro que es muy reprochable de una persona que se involucra en una negociación quitarse de ella, no hay duda. Pero la pregunta es, ¿qué hace un gobierno que llega y tiene esa realidad? Esa nueva Marquetalia, como se hace llamar, siendo un factor de violencia muy grave. Lo primero es preguntar por qué, si hace 5 años eran 3 gatos, Santrich, el Paisa y unos poquitos combatientes, ¿por qué no fue capaz el Estado colombiano de no dejarlos crecer? ¿Por qué no fue capaz de frenar un fenómeno de violencia tan incipiente? Pues no. ¿Por qué fue capaz de dejarlos crecer? Claro, mucho ajúa y crecieron y crecieron y crecieron. Entonces, ¿qué hace este gobierno? Seguir diciendo que no negocia porque son unos incumplidos y que ajúa, o trata de enfrentar esta situación de desbordamiento de la violencia con la negociación política. La negociación no es el ideal, pues claro que no. Sería buenísimo que hubieran capturado a estos señores hace tiempos, o que hubieran prevenido el crecimiento de esa organización política, pero no lo hicieron. Y no es culpa de este gobierno, porque eso empezó en el anterior también. Es un problema complejo. Entonces, ¿qué hacemos? No, castiguemos a Márquez. ¿Quién se castiga realmente con no negociar con ese sector político? ¿A Márquez o al país? Porque la verdad es que las negociaciones políticas en el pasado han producido dejación de armas. Que todos tenemos mucho escepticismo de que este señor Márquez y todos estos disidencias tengan verdadero ánimo de negociar, porque pues cada vez se mete más en el narcotráfico, pues claro. Pero ¿qué hacemos? Pues que actúe la autoridad. Repito, este señor lleva 5 años creciendo. Y entonces al principio se decía, no, que es que no se puede hacer nada contra los cabecillas porque están en Venezuela. No es cierto, porque Santrich cayó y el Paisa cayó. Entonces esa disculpa tampoco era. Entonces decirle a Petro, no negocie, sino que siga diciendo ajúa y que los vamos a reducir con la autoridad.
pues eso se puede decir, políticamente es buenísimo, la gente aplaude la mano dura, pero es que la mano dura no está en el discurso sino en los hechos. Y la verdad es que a ese grupo, a esa organización política, sí, pero... no se le ha reducido, entonces por eso es que el Estado está teniendo que negociar. A mí no me gusta que lo haga, pero ¿qué hacemos? Pero ¿qué recibe la gente? Que no se nos olvide, don Álvaro y don Pedro, que ellos son los malos. Pues claro. Ellos son los pésimos. Claro, pero que ellos son los que nos vamos a quedar diciéndoles malos y firman y se van. Firman y se van. Entonces, el mensaje es el que a mí me preocupa. Chuchuchu. Malos y chuchuchu, no a Juba, sino chuchuchu. No, chuchuchu o a Juba o lo que digan. Pero me parece a mí, Pedro y Álvaro, que los malos son ellos. Pues claro. Y entonces firman, después se toman una gran foto otra vez armados, después de haber firmado, después vuelven. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Iván Márquez es el gran símbolo de una persona que se ha burlado del país. No, pues hay que negociar. Porque eso es promover. Hay que negociar, pero... Que sigan. Ok, sigamos en eso. Pero que se comprometan en algo. Pero es que el presidente está negociando, por otro lado, con el ELN y con unos señores que no incumplieron el acuerdo, que sí tienen todo el derecho de sentarse a hablar con el gobierno. El caso de Iván Márquez es el que de verdad debería servir de ejemplo para que una persona que comete perfidia, que esa palabra a ellos les gusta mucho, no lo tengan en cuenta para una negociación. Es que eso también es ejemplo, pero no negociar con un señor que hizo esto. Allá hay otras que tienen todo el derecho de sentarte a hacerlo porque no estuvieron en el acuerdo pasado y el ELN no ha firmado la paz, pero ese señor Iván Márquez hay que darle un ejemplo de cualquier manera al país de que no haciendo eso. Lo que eso, pasa es que yo también creo que si usted le arranca así, Pedro, pues no se le va a sentar. Ese es el otro problema. Sí, se puede dejar por fuera, pero ¿qué ha demostrado el proceso colombiano? Que cada grupo que se deja por fuera se vuelve un factor de violencia que llena los espacios que abandonan los otros y crece y se adueña de territorios de narcotráfico y se vuelve un factor de violencia muy grande. Eso es lo que hemos visto, que toca no dejar factores de violencia en el territorio porque esos se toman lo que tenían los otros. Sí, pues ahí está. Esa es doña Aurorita para que siga usted rezando. Muchas porque gracias, las disidencias de las FARC están negociando, se inician diálogos y lo que estamos viendo es eso. Y como diría en resumen don Álvaro Forero, tragarse sapos y tragarse sapos, a ver si logramos algún día la paz y que estos bárbaros se pongan serios y se comprometan con eso. A mí ya no me tocó la paz. La denuncia de Juan Camilo ayer aquí. Tranquila, Aurorita. Pero eso que dice Aurorita es muy importante. No le vaya, son generaciones. Que todas estas generaciones digan, yo me voy a morir sin la misma violencia que nací. Eso no puede ser. Un país no puede renunciar a tratar de ser menos troglodita. Y mientras tanto los bárbaros ya atacando con drones. Pero con drones. Ya haciendo atentados teledirigidos. Hombre. Pero ¿cómo que siendo? No, yo creo que este país firmó la paz con el M-19 y funcionó. Se hizo la paz con las FARC y funcionó con la gente que quiso hacerla. Y con los otros que quieran también, pero con un señor como Iván Márquez sí es muy difícil. Es muy difícil. Yo no creo. Me refiero a trogloditas, es que es un país lleno de violencia, lleno de muertos, lleno de viudas, lleno de huérfanos. Pasan generaciones para que eso se cure en el corazón. Esto es un horror. Hay países que viven en paz. Pero yo sí le diría, vivimos en la peor de las violencias. Algo hay que hacer. Al señor Márquez, protegido en Venezuela, porque bien protegido que esté en Venezuela ese criminal. ¿Sí o no, Pedro? Protegido en Venezuela. Que es que lo han matado. Mentira, lo tiene todo, saben dónde está. No, pero ¿saben dónde está? Sale a firmar y sale a firmar que quiere llamar y poniendo condiciones. La versión extraoficial es que en medio de ese ataque que se presentó en territorio venezolano, Iván Márquez fue atendido en Caracas incluso. Sí, bajo la complacencia del régimen de Nicolás Maduro. Y sabe que me llama la atención, Jorge, de estas fotos que se conocen de la firma de este arranque de negociaciones. Iván Márquez no muestra una de sus manos. Ah, caramba. Pero, ¿y sabe qué es lo más triste de esto? Pudo haberla perdido. Se dijo en su momento que la había perdido en medio de ese ataque. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Que este señor traicionó ese proceso de paz, le hizo un enorme daño al país. Total. Pero se va a sentar en la mesa de negociación y me imagino que lo primero que va a decir es: yo me fui porque es que me iban a extraditar por narcotraficante. No apareció en la tal prueba de que yo era narcotraficante. Eso todo fue una manera de frenar el proceso. Ojalá, Aurorita, pueda ver este país en paz alguna vez. Ojalá. Antes de irnos con el